Vamos a poner a grabar. Buen día a todos. Gracias por sumarse a este seminario conjunto. Yo no sé si ahora están viendo la presentación. Dos palabritas nada más. Primero agradecer a Graciela y al Club Argentino de ARN por aceptar hacer esta actividad conjunta con SAMIGE. Esta es la 7ª charla que hemos organizado para este año y estamos muy contentos con la convocatoria y vamos a seguir con algunas conferencias más antes del Congreso Conjunto con SAIB y después del Congreso Conjunto con SAIB, ya que llegará la información. Y bueno, como les decía, esta es una actividad que por la temática de Alejandro, que ahora se va a explayar, daba para ofrecer esta charla a las dos audiencias, tanto la gente que trabaja con ARN como objeto de estudio, como a los microbiólogos que nos dedicamos también a estudiar a las bacterias. Entonces, bueno, de ahí surgió la idea de hacer este seminario en conjunto. La cuestión, denme un segundito más. Recordarles entonces que desde SAMIGE tenemos varios canales en donde ustedes se pueden comunicar, ¿sí? Aquellos que son socios ya están al tanto de esta información, los que no son socios pueden contactar a través de la web o al correo electrónico. Hace muy poquito abrimos canales en Facebook y Twitter, así que los invitamos a seguirnos para estar al tanto de las novedades. Y si se quieren asociar formalmente, todas las instrucciones están en la página web, en www.samige.org.ar. Pueden ir ahí a la pestaña asociación y ahí van a tener las instrucciones. Bueno, no lo voy a estirar demasiado. Les presento a Alejandro. Alejandro Toledo Arana es argentino, es cordobés, tendría que decir, y después es argentino. Es microbiólogo de la Universidad de Río Cuarto. Después que terminó microbiología, se mudó a Granada, perdón, a Navarra, a Pamplona para hacer el doctorado. Allí hizo un doctorado con Íñigo Laza, trabajando en Staphylococcus aureus, en aspectos básicos de biofilms. Y luego pudo hacer un postdoctorado en el prestigioso Instituto Pasteur, junto a Pascal Cosar, donde bueno, se metió de lleno en la regulación de la expresión genética por moléculas de ARN. Y bueno, después de su exitoso postdoc, volvió al Instituto de Agrobiotecnología para empezar su propio grupo de trabajo, que ahora lidera, que está focalizado en la regulación post-transcripcional en bacterias, y eso es esencialmente lo que nos va a resumir hoy, sus líneas de trabajo actuales. Y bueno, nada, yo simplemente quiero decir además que además de ser un científico muy bueno, con excelente número de publicaciones y de altísimo prestigio, incluyendo un artículo en Nature. Alejandro es un tipo bárbaro, familiero, muy buen anfitrión. La verdad que fue un placer conocerlo y ojalá pueda volver a visitarlo. Así que es un gusto para mí presentarlo a Alejandro, y ya te dejo, Alejandro, para que vos puedas contarnos tu trabajo. Adelante. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Un placer participar en el seminario. Muchas gracias a todos por asistir. Me encantaría estar allá, lógicamente, pero como todos sabemos, la situación no lo permite. Tengo que decir que Claudio también es una excelente persona. Tuve la oportunidad de conocerlo mientras estuvo de visita en el labo. Y bueno, yo creo que hemos pasado unos buenos momentos, ¿no? Hablando de ciencia, y realmente se extraña. Se extraña aquel tiempo. Ojalá puedas venir pronto. Ojalá. Bueno, les voy a compartir pantalla.
Y así empezamos. Les pido a todos, por ¿Me favor, escuchan si bien? pueden, Ale, disculpa, si pueden Sí. mutear los micrófonos y sacar los videos hasta que volvamos a la discusión. Si quieren ir dejando sus preguntas en el chat o levantar la mano cuando termine Alejandro, así habilitamos la discusión, ¿sí? Pero ahora les pido encarecidamente si pueden mutear micrófonos y poner la pantalla. Adelante, Alejandro, disculpa. Voy configurando. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Alejandro. Se me oye muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, hoy les voy a hablar del trabajo que hacemos en un modelo bacteriano, que es Staphylococcus aureus, que utilizamos para estudiar realmente los distintos mecanismos de regulación post-transcripcional que tiene esta bacteria. La charla la he titulado Más allá del código genético, porque me voy a centrar específicamente en cómo los RNA mensajeros cumplen más funciones de la que todos conocemos, que es la de codificar para una determinada proteína. Como todos sabemos, la complejidad funcional y morfológica de todos los organismos viene determinado en el DNA, ¿no? Antes de la era genómica, se estimaba que esa complejidad funcional o morfológica estaba directamente relacionada con el número de genes. En un principio se había estimado que los seres humanos podíamos llegar a tener alrededor de unos 100.000 genes. Sin embargo, con la llegada de la era genómica, esto nos dimos cuenta de que no es así. Y acá tengo que hacer una salvedad cuando hablamos de genes que codifican específicamente para proteínas. Se vio, aunque todavía esto está en cierto debate, que el ser humano contiene alrededor de unos 19.000, 20.000 genes, que dista poco del número de genes que puede tener el chimpancé, el gallo o incluso una mosca. Y desde el punto de vista morfológico hay plantas que a priori pueden parecer menos complejas que el ser humano y sin embargo tienen un número alto de genes que codifican para la proteína que pueden llegar a superar los 30.000 genes. Por lo tanto, no se puede hacer una correlación directa con organismos. Luego, con la llegada de la era transcriptómica, vimos que ya aquí ya se empezaba a parecer un poco más a esa relación. Es decir, cuanto más complejo el organismo, más complejidad transcriptómica tiene ese organismo. Dicho de otra manera, además de los RNA mensajeros que codifican para las proteínas, los genomas codifican un innumerable grupo de moléculas que si hablamos de bacterias nos podemos centrar en los mRNA o los RNA antisentidos, pero si hablamos de eucariotas, como por todos conocidos, hablamos de microRNA o long-coded RNAs. En este caso, el número de long-coded RNA está alrededor de los 16.000, 17.000 por genoma humano. Por lo tanto, hay que hacer una clara distinción entre los genes que codifican para proteínas y aquellos que no lo hacen. Si nos centramos exclusivamente en los genes que codifican para proteínas, lógicamente pueden ser predichos porque siguen el código genético, es decir, podemos buscar los marcos de lectura abiertos y podemos estimar la presencia de una determinada proteína. Sin embargo, partiendo del genoma, es prácticamente imposible conocer los non-coding genes. Y de hecho, el número y su expresión depende mucho de las condiciones de crecimiento, si hablamos de una bacteria, o incluso de los tipos de celulares, si estamos pensando en organismos más complejos. Como le dije, esta charla se iba a centrar exclusivamente en bacterias. Claudio ha explicado más o menos mi trayectoria. A lo largo de mi trayectoria hemos estado siempre destinados a desentrañar los mapas transcriptómicos de patógenos relevantes, en mi caso particular, de Listeria en el postdoc y actualmente con Staphylococcus aureus. Cuando hicimos eso nos dimos cuenta que las bacterias realmente tienen una transcripción masiva de su genoma. Prácticamente la totalidad de las 2 hebras es transcrita.
Esto lleva a tener un gran número de RNA antisentidos y en muchos casos solapamiento de los RNA. Hay que tener en cuenta que los genomas procariotas son muy compactos y la distancia entre las distintas URFs es bastante próxima, por lo tanto, si los RNA son más largos, ocurren fenómenos de solapamiento entre ellos. Por lo tanto, estos RNA no codificantes tienen una función que normalmente se le atribuye para controlar a los RNA mensajeros. En el caso particular de los RNA antisentidos lo hacen de manera en cis, es decir, aquellos que están codificados en la cadena contraria tienen una complementariedad total con respecto al RNA mensajero, y en cambio los small RNA, que normalmente están codificados en trans, que están codificados en otro sitio del cromosoma con respecto a la diana, hacen una regulación en trans, y normalmente estos apareamientos suelen ser imperfectos. Por ello, en muchos casos necesitan de la existencia de RNA chaperonas, de proteínas de un RNA. También todo este tipo de interacciones muchas veces desencadenan en acciones específicas para ribonucleases, y en otros casos las estructuras de estos RNA vienen siendo controladas por RNA ligase. Como ven, todo esto es bastante complejo. Otra de las cosas interesantes que nos mostraron los mapas transcriptómicos fue que los RNA mensajeros tienen 3' UTR o 5' UTR más larga de lo que nos imaginábamos. Hay un gran número de RNA mensajeros que pueden tener, por un lado, 5' UTR largas, o en otros casos, 3' largas. Esto nos llevó a pensar que los RNA mensajeros, además de codificar para la proteína, pueden contener elementos reguladores para ya sea controlar su propia expresión o la expresión de otros RNA mensajeros. Si nos centramos exclusivamente en las 5' UTRs, ya se sabe que estas 5' UTR acarrean un gran número de elementos reguladores en esta región. Por ejemplo, podemos encontrar RNA termosensores. Estos RNA termosensores básicamente son una estructura secundaria en la 5' UTR que cuando se forma bloquea la unión del ribosoma. Esto normalmente ocurre a bajas temperaturas. Cuando la bacteria crece o se encuentra a temperaturas más altas, esta estructura se desnaturaliza, libera la RBS y así el RNA mensajero puede ser traducido. Este tipo de regulación se encuentra principalmente en patógenos, en donde su ciclo de vida está en el ambiente, por lo tanto, en este caso, siente temperaturas bajas, y cuando lo hace, cuando infecta al huésped, lo que ocurre es que esto como dije antes, se naturaliza y permite la transcripción de un cierto número de genes de virulencia. En otros casos podemos tener riboswitches. Estos riboswitches normalmente se caracterizan por tener unas estructuras complejas en la 5'. En este caso particular que les muestro, en este caso la RBS se encuentra libre. De esta manera puede producir una proteína, pero esta proteína lo que hace es producir un determinado metabolito. Este metabolito va a ser reconocido por esta estructura que sufre un cambio conformacional y ahora inhibe la posibilidad del ribosoma a unirse a la RBS y por lo tanto la traducción se para. Dicho de otra manera, es un control de regulación que permite que cuando hay cantidad suficiente del metabolito, la proteína que lo produce, su traducción se ve inhibida. En otros casos particulares, tenemos proteínas de RNA específicas que reconocen estructuras particulares para reforzar la inhibición sobre la traducción. Y como dije anteriormente, como existen 5' UTRs largas y al ser los genomas compactos, pueden producir solapamientos con los genes que están codificados en la cadena contraria y por lo tanto generar RNA de cadena doble que son reconocidos por una ribonucleasa específica que en bacterias se conoce como RNasa 3. Si ahora nos centramos en las 3' UTR, de la misma manera que ocurre con las 5' UTRs, también se han descrito una gran cantidad de elementos reguladores en estas regiones. Nosotros en particular, en Staphylococcus aureus, encontramos un gen que contenía una 3' UTR larga que era capaz de unirse a su propia 5' UTR. Este pairing
producía una circularización del RNA que no había sido descrito hasta ese momento en bacterias, que desencadenaba en la regulación negativa del propio gen, porque, como ven, inhibe la unión del ribosoma porque está bloqueando la RBS y al mismo tiempo generaba una doble cadena que era reconocida por la ribonucleasa 3 y así regular la expresión del gen. En otros casos, las 3' UTR son reconocidas por otro tipo de RNAs específicas para disminuir la cantidad de RNA mensajero y por consecuencia la cantidad de proteína expresada. En otro caso concreto, se vio que también pueden generar small RNAs. La manera que las 3' UTR generan RNA puede ser de dos maneras diferentes. Puede ocurrir que existan promotores internos justo downstream de la coding sequence. De esta manera se produce un transcrito, un non-coding RNA, que comparte el terminal de transcripción con el RNA mensajero nativo. De otra manera, puede ocurrir que el RNA mensajero es reconocido por una RNA específica que cliva por detrás de la coding sequence, generando un RNA que es bastante más estable que la molécula procesada, y en los dos casos esos non-coding van a poder aparear RNA mensajeros en trans para regular de distinta manera la expresión de los genes. Y de la misma manera que ocurre con la 5', las 3' UTR también pueden producir solapamiento con los genes que se encuentran en la cadena contraria, con la misma consecuencia, es decir, generan cadena doble y son reconocidos por la RNasa 3. En el caso particular de las 3' puede ocurrir de dos maneras diferentes. En un caso, porque el terminador de transcripción está codificado bastante más alejado que la coding sequence y por lo tanto el RNA mensajero va a terminar por detrás del gen que codifica en la zona contraria, o porque pueden existir mecanismos, a pesar de que tiene el terminador de transcripción, pueden existir mecanismos en los cuales ocurre un read-through y por lo tanto se generan transcritos RNA mensajero alternativos, con la misma consecuencia que en el caso anterior. A resumidas cuentas, ¿qué tenemos? Que los RNA pueden codificar una gran variedad de elementos reguladores en sus 5' UTRs. Nosotros estudiamos estos mecanismos, como les dije, utilizando Staphylococcus aureus como bacteria modelo. ¿Por qué utilizamos Staphylococcus aureus como bacteria modelo? Porque es una de las bacterias más importantes en clínica. Tiene una gran incidencia, produce unas infecciones que pueden ir desde simples infecciones de piel a graves infecciones que pueden causar la muerte, ya sea por osteomielitis, septicemias, endocarditis, y también es muy importante porque causa infecciones por su capacidad para formar biofilm sobre los implantes médicos. Su gran problema, además, es que es altamente resistente a la gran mayoría de los antibióticos utilizados en clínica. Por todos estos motivos, la Organización Mundial de la Salud ha priorizado a Staphylococcus aureus como uno de los patógenos a investigar para desarrollar nuevos antimicrobianos. Hoy en particular les voy a contar dos historias relacionadas con mecanismos de regulación que se encuentran en las 5' UTRs de las cold shock protein de Staphylococcus aureus, y por otro lado, cómo existe un mecanismo de evolución diferencial en las 3' UTR que lleva a generar regulaciones especies específicas. Todo ello obviamente relacionado para tratar de convencerles de que los RNA realmente son multifuncionales. Si empezamos con la primera historia, hay que tener en cuenta que las proteínas de choque térmico, de las cold shock proteins, contienen un dominio llamado cold shock, el CSD, que se encuentra ampliamente distribuido en todos los organismos. Desde el ser humano hasta las bacterias contienen algún tipo de proteína que lleva este dominio. En el caso particular de Staphylococcus aureus, codifica 3 parálogos, A, B y C. Estos 3 parálogos, como pueden ver, tienen una altísima identidad de secuencia, que supera el 70% de identidad entre ellas. CCPA es una de las proteínas que más se expresa en el citoplasma de la bacteria y se cree que funciona evitando que los RNA mensajeros formen estructuras que potencialmente pueden inhibir la traducción. Lo que hace CCPA es que evita, uniéndose al RNA mensajero de cadena simple, evita que se formen esas estructuras y permite
un mejor paso del ribosoma sobre los RNA mensajeros. En el caso particular de CCPA, nuestro laboratorio demostró que es importante para la formación de biofilm, para la producción de estafilosantina, y ambos fenotipos son claramente relevantes en la patogénesis de la bacteria. En el caso particular de la formación de biofilm, CCPA lo inhibe, es decir, si hacemos un mutante CCPA, la bacteria puede formar más biofilm, como se ve en este tubo, debido a que forma una produce mayor cantidad de polisacárido, que es el responsable de este fenotipo. Por otro lado, es necesario para la formación de la estafilosantina, como dije anteriormente. Si hacemos un mutante, no es posible formar el pigmento. La estafilosantina es el pigmento que le da el color característico a las colonias de Staphylococcus aureus, el color amarillo. Y este pigmento no es solo darle el color a las bacterias, sino que es terriblemente importante para resistir el estrés oxidativo cuando Staphylococcus aureus infecta al huésped. Cuando realizamos el targetoma de CCPA, es decir, cuando tratamos de identificar todos los sitios que CCPA se une a los distintos RNA mensajeros, nos dimos cuenta que era capaz de unir su propio RNA mensajero. Esta unión hacía que reprimiese la expresión de su propia proteína. No voy a entrar en detalle en la parte molecular, luego al final de la charla, si quieren, les puedo ir contando las diferentes técnicas que utilizamos en el laboratorio. Simplemente voy a tratar de explicar los elementos más relevantes de cada una de las regulaciones. Creerme que cuando buscamos en qué sitio se unía el RNA mensajero, de su propio RNA mensajero, encontramos un motivo de US, un motivo rico en uridina. Curiosamente, este motivo se encontraba en un hairpin que forma la 5'UTR. Esta conformación particular hace que el RNA mensajero no pueda ser traducido y que para que ocurra su traducción necesita ser procesado por la RNasa 3. Casualmente, el sitio de reconocimiento se encuentra justo en donde habíamos identificado el sitio de unión para CCPA. Por lo tanto, pensamos que CCPA podía estar interactuando en esta región. Utilizamos distintas metodologías, utilizamos molecular beacons, utilizamos distintos tipos de mutantes y demostramos que realmente CCPA se une para evitar el procesamiento por la RNasa 3 y evitar así que el RNA mensajero sufra un cambio conformacional. De esta manera establecimos un modelo en el cual cuando en el citoplasma de la bacteria existen bajos niveles de CCPA, lo que ocurre es que ese hairpin es reconocido por la RNasa 3, se sufre el cambio conformacional y CCPA se puede traducir. Cuando los niveles de CCPA aumentan, los nuevos RNA mensajeros que se están transcribiendo van a ser unidos por CCPA, no se podrá formar el sitio de reconocimiento por la RNasa 3 y por lo tanto no habrá traducción. Y de esta manera la bacteria consigue reprimir o autorregular su propia expresión en el caso de CCPA. Si ahora nos centramos en el caso de B y de C, cuando analizamos su expresión en distintas condiciones, nos dimos cuenta que tanto CCPB como CCPC, su expresión se ve regulada por la temperatura. Estos cambios de expresión no se verían representados a nivel del RNA, es decir, no había una relación entre los niveles de RNA mensajero y los niveles de proteínas cuando la bacteria crecía a distintas temperaturas. Por lo tanto, pensábamos que podría existir, al igual que ocurría con CCPA, una regulación posttranscripcional para controlar la expresión de estos dos parálogos. Cuando hicimos el análisis de cómo se pueden estructurar las 5'UTR de B y de C, vimos que, al igual que ocurría con CCPA, ambas dos estaban altamente estructuradas. De la misma manera, la RBS, en los dos casos, se encuentra ocluida cuando se forman o cuando se podrían formar estas estructuras. Analizando un poco más en detalle, nos dimos cuenta que no solo se forma esta estructura, sino que es capaz de formar una estructura alternativa. En esta estructura, en la primera que habíamos encontrado, la RBS, como dije, se encuentra excluida por una región a la cual le llamamos anti-RBS. Pero en la otra estructura, esa anti-RBS se
secuestrada por un hairpin que se forma más adelante, y en este caso la RBS se encuentra liberada. Por lo tanto, estamos hablando de dos tipos de estructura en la misma, que se forman con la misma secuencia de RNA. Este tipo de características o este tipo de estructuras se las conoce como RNA thermoswitch, y ya le pongo el thermoswitch porque ya les adelanto que el cambio conformacional ocurre cuando la bacteria crece a distintas temperaturas. Entonces, esto hace que la alternancia entre las dos temperaturas se facilite el acceso o no del ribosoma en función de cómo la bacteria siente su ambiente. No voy a entrar en detalles de nuevo, creerme que tanto B como C tienen el mismo tipo de regulación, son dos RNA thermoswitch parálogos. Para demostrar que las predicciones de estructura eran ciertas, lo que hicimos fue clonar la 5' UTR de B y de C por delante del chivato GFP, y como pueden ver, cuando las bacterias crecen a temperaturas ambiente de 22 o 28 grados tenemos una mayor expresión, sin embargo cuando crece a 37, tanto B como C tienen una menor cantidad de expresión. Con estos experimentos podíamos demostrar o validar realmente que toda la regulación dependiente de la temperatura estaba concentrada en la 5' UTR de ambos RNA mensajeros. Para demostrar definitivamente que esto era así, lo que hicimos fue generar una serie de mutantes puntuales o cambiando nucleótidos en concreto. ¿Para qué? Para obligar la formación de una u otra estructura. De nuevo, no voy a entrar en detalles, pero creerme que en todas las mutaciones que obligaban a que la bacteria solo estuviese en la conformación ON, que el R mensajero solo estuviese en la conformación ON, en todos los casos teníamos mayor expresión de proteína en los mutantes, sin importar a la temperatura a la cual crecía la bacteria. Por el contrario, cuando hacíamos mutantes que obligaban a la 5' UTR a estar en la conformación OFF, en todos los casos, en todos los mutantes, de nuevo, la expresión de la proteína se veía completamente reprimida. Es decir, ya habíamos validado que tanto B como C actúan como RNA thermoswitch. Y ahora nos venía la pregunta, entonces, ¿para qué Staphylococcus aureus necesita este mecanismo? ¿Es importante para su fisiología? Hay que tener en cuenta que Staphylococcus aureus se encuentra, es una bacteria que podemos encontrar en el ser humano, entre el 20 y el 30% de la población es portadora en las fosas nasales de esta bacteria. Dentro de las fosas nasales normalmente la temperatura de crecimiento es alrededor de los 32 grados, y obviamente cuando infecta en una determinada condición al hospedador, la temperatura es a 37. A partir del huésped, del hospedador, Staphylococcus aureus se puede transmitir al ambiente, en donde obviamente puede encontrar temperaturas alrededor de las temperaturas ambiente. Para reproducir estos cambios, lo que hicimos fue generar una serie de mutantes cromosómicos, a los cuales los sometimos los pusimos a crecer en un medio que reproducía exactamente las condiciones que se encuentran en la nariz. Este método fue desarrollado anteriormente por el grupo, por CRISPR y colaboradores. En este medio las bacterias estuvieron creciendo alrededor de 2 días a 32 grados en agitación para favorecer la aireación. Y luego movimos los mutantes a condiciones que reprodujesen el ambiente a 22 grados, sin agitación, como si estuviesen en una superficie. Cuando analizamos el fenotipo de los mutantes en B y en C, vimos que no había variaciones fenotípicas en ninguna de las dos condiciones. Sin embargo, cuando realizamos el doble mutante B y C, ahora sí veíamos que la bacteria tenía deficiencias a crecer a 22 grados. Esto nos dice dos cosas, que tanto B como C están relacionadas en el control de la adaptación al crecimiento de Staphylococcus aureus a temperatura ambiente, pero también que B y C pueden cumplir funciones redundantes. Con el fin de demostrar que el mecanismo de regulación de riboswitch era importante para este fenotipo, lo que hicimos fue hacer mutantes cromosómicos para B y para C en el riboswitch, para obligar a que
la traducción estuviese off siempre. Cuando volvimos a repetir los experimentos de paso de cambio de ambiente, vimos que el mutante en el thermoswitch se comportaba igual que los mutantes en la proteína. Por lo tanto, podemos concluir, por un lado, que B y C están actuando como para controlar la temperatura, para controlar la adaptación del Staphylococcus aureus cuando está fuera del huésped, con mecanismos que se encuentran en la 5' y que son similares en cuanto a complejidad estructural a lo que veíamos del CCPA y que en este caso, como había comentado anteriormente, eran importantes para el estrés oxidativo. Bueno, ahora vamos a pasar, les voy a contar ahora qué pasa con las 3' UTR. Aquí les muestro 3 ejemplos de 3' UTR. Hemos realizado bastantes más mutantes, pero créanme que les voy a hablar simplemente de las que son relevantes para la virulencia o la biología de Staphylococcus aureus. En particular estamos hablando de IKR, de FTNA y de RPRC. Cuando mutamos las 3' UTR de cada uno de los RNA mensajeros, como ven, en los 3 casos la expresión de la proteína se va a aumentar. Estas proteínas son importantes porque están involucradas en la formación de biofilm, en la homeostasis del hierro y en la virulencia. Cuando eliminábamos la 3' UTR, como pueden ver, los fenotipos importantes se veían afectados. Por un lado, el biofilm, en este caso, dejaba de hacer biofilm la bacteria. Cuando mutábamos la 3' UTR de FTNA, la bacteria era incapaz de crecer en condiciones de bajo hierro. Y si mutábamos la 3' UTR de RPRC, se producía una menor cantidad de hemólisis. Como estos 3 fenotipos son importantes para la patogénesis de Staphylococcus aureus, nos preguntamos si podían estar conservados en otras especies de Staphylococcus que también son importantes en infecciones como puede ser Simiae, Epidermidis, etc. Por lo tanto, lo que quisimos hacer es ver si estos mecanismos estaban conservados en otras especies. Y aquí fue cuando nos llevamos una sorpresa, porque cuando analizábamos los primos hermanos, digamos, de Staphylococcus aureus, vimos que no en todos los casos las 3' UTR se encontraban conservadas, a pesar de que todas las cepas que analizábamos contienen la codon sequence para los genes que estábamos estudiando. Por ejemplo, aquí en el caso de IKR, en epidermidis y capitis tienen una 3' UTR completamente diferente. En el caso de FTNA, Simiae, epidermidis y capitis también tienen 3' UTR de diferente tamaño, pero con secuencia completamente diferente. Y lo mismo ocurría con el caso de RPRC, que aquí ninguna de las especies contenían el ortólogo de RPRC. Estos cambios en las regiones 3' ocurrían de diferente manera. En el caso de IKR, porque ocurrían reorganizaciones genómicas que cambiaban el contexto por detrás de la codon sequence. En el caso de FTNA y RPRC, lo que ocurrían eran mutaciones puntuales que cambiaban la región 3' UTR o porque se generaban inserciones del tipo de IS. Lo que quisimos saber era si estos cambios en la secuencia de la 3' UTR desencadenaban en un cambio en la expresión del gen. Tener en cuenta que ya habíamos demostrado que las 3' UTR eran importantes para la regulación de cada una de las proteínas en Staphylococcus aureus. Entonces lo que hicimos fue generar una serie de quimeras en donde manteníamos el gen de Staphylococcus aureus y le íbamos agregando las distintas secuencias de sus especies próximas. Lo que vimos fue que todas aquellas especies que estaban conservadas las 3' UTR se comportaban igual que Staphylococcus aureus, pero sin embargo, cuando no estaban conservadas, lo hacían como si fuese un mutante en la 3' UTR. Y así para cada una de los genes estudiados. Por lo tanto, lo que estábamos viendo es que existía una manera de generar mecanismos de regulación diferentes para producir una consecuencia en la expresión de un gen ortólogo en especies diferentes. Lo que luego nos preguntamos si esto simplemente era una casualidad con respecto a las 3 proteínas que estábamos estudiando o podía estar más extendido
en otros genes de Staphylococcus aureus. Para responder a esta pregunta, lo que hicimos fue generar una base de datos con todos los genes monocistrónicos de Staphylococcus aureus, monocistrónicos simplemente para asegurarnos que todos tuviesen la 3'UTR, y con esta base de datos lo que hicimos fue comparar con todos sus ortólogos con respecto a todas las especies en el árbol filogenético. En este caso hicimos una comparativa con 8 especies próximas. Aquí les muestro el resultado. Este simplemente es el control para que se hagan una idea y tratemos de entender cómo se leen estos gráficos. Esto es aureus versus aureus, y la diagonal representa que la 3'UTR, cada uno de los genes analizados están conservadas. La gran mayoría, el rojo representa mayor conservación. Todo esto está en la diagonal. Solo algunas pocas 3'UTR se salen de la diagonal porque en esos genes en particular tienen repeticiones en su 3' o secuencias de inserción. Cuando analizamos la comparativa con todas las especies, lo que vimos fue que la gran mayoría de los genes se salía de la diagonal. Dicho de otra manera, no tenían una 3'UTR conservada. A medida que nos alejábamos del árbol filogenético, cuanto más lejos estábamos, menos genes se encontraban en la diagonal. Es decir, la gran mayoría de genes que codifican ortólogos en las distintas especies tienen una secuencia de 3' diferente. Tal vez podamos entender mejor estos gráficos viéndolo de otra manera. Aquí simplemente les muestro el epidermidis. Las barras grises están representando la conservación que tiene aureus versus aureus, y sin embargo, cuando lo comparamos con Staphylococcus epidermidis, la gran mayoría de los genes se rompe la conservación justo por detrás del stop codon, alrededor del stop codon. Este análisis nos estaba diciendo que claramente hay secuencias diferentes, pero no nos permitía saber cuál es el largo verdadero en cada uno de los RNA mensajeros de las otras especies. Por lo tanto, lo que hicimos fue realizar el mapa transcriptómico mediante secuenciación masiva de 3 especies diferentes, Encimiae, Epidermidis y Capitis. Anotamos de nuevo todos los genes de manera manual, y aquí les pongo la comparativa. Como pueden ver, aquí es Simiae versus aureus, Epidermidis versus aureus, y así sucesivamente. Esto representa cuál es el largo real de cada una de las moléculas para un gen en concreto. Podemos ver que en este grupo aquí abajo, cuando tenemos Staphylococcus aureus que tienen 3'UTR larga, en el caso de Simiae, estos genes tienen las 3'UTR cortas. Al revés, si vemos genes que tienen RNA mensajero que tienen 3'UTR largas en Simiae, vemos que otras son cortas. Y bueno, en general hay una variación grande en el número en el largo de estos RNA mensajeros. Cuando analizamos a qué se deben esas variaciones, podemos cuantificarlo y podemos decir que en la mayoría de los casos las variaciones venían dadas por cambios locales, variaciones locales en el nucleótido. Dicho de otra manera, es que los genes que se encuentran downstream, las codon sequence se mantienen conservadas, pero ocurren mutaciones en la región intergénica que están produciendo esas variaciones en las regiones 3'UTR. Solo alrededor del 25%, el 28%, corresponden a reorganizaciones cromosómicas que están por detrás del gen en cuestión. Solo un 10% mantenía la región conservada. La siguiente pregunta que nos planteamos es, muy bien, habíamos encontrado un mecanismo de evolución diferencial en el Staphylococcus aureus que estaba generando 3'UTR diferentes para cada gen ortólogo, y la pregunta era, ¿esto también está ocurriendo en otras bacterias o es solo un fenómeno que solo ocurría en Staphylococcus aureus? Lo que hicimos fue simplemente repetir el análisis sistemático que hicimos con aureus, pero aquí no restringimos a los monocistones, sino simplemente utilizamos todos los RNA mensajeros mapeados, porque estaba disponible en las bases de datos de enterobacterias y del género Bacillus. Simplemente aquí les represento 4 de cada una, para que vean que ocurre exactamente lo mismo. Es decir, que la mayoría de los genes que codifican para genes ortólogos tienen diferentes 3'UTR, tanto en las distintas enterobacterias como en el género Bacillus.
Tener en cuenta que en este caso, en el género de la enterobacteria, como la distancia filogenética es bastante más cerca, hay bastante más genes conservados, pero sin embargo el gran número o la mayoría se encuentra en la no conservación. En el caso de Bacillus es más parecido a Staphylococcus aureus, por lo tanto la gran mayoría de las Staphylococcus no estaban conservadas, solo en muy poquitos genes la mantenían conservada. Para concluir, hay que tener en cuenta entonces que las 3' UTR están sufriendo una especie de selección evolutiva para generar cambios que son permisivos y que tienen una consecuencia funcional sobre la expresión del gen. Esto es de alguna manera lógico pensarlo así porque obviamente no podemos generar grandes mutaciones o grandes cambios en la coding sequence sin afectar la función proteica y menos en la parte de 5' porque estaríamos afectando la zona del revés. Por lo tanto, es lógico pensar que si se pretenden hacer mecanismos de regulación post-transcripcional específica, la evolución elija las 3' UTR para hacer esto. Esto, de alguna manera, la consecuencia es generar, como dije antes, variaciones en esas 3' UTR, probablemente para permitir una adaptación a los diferentes nichos. Esto que hemos encontrado no se había descrito en la bacteria, pero sin embargo, probablemente la gente de eucarioto lo tenga bastante bien claro, porque las 3' UTR en organismos superiores siempre han sido elegidas por la evolución para generar 3' UTR cada vez más largas y con mayor contenido de elementos reguladores en estas regiones. Ya para terminar, simplemente espero haberlos convencido de que realmente los RNA mensajeros son multifuncionales, que ya dejemos de pensar que son los meros intermediarios para producir proteínas y que los RNA mensajeros, les garantizo que miren el que miren, por más pequeño que sea, encontrarán algún elemento regulador en sus UTRs y que estas UTRs pueden tener elementos complejos o estructuras complejas, o simplemente ser sitio de reconocimiento para determinadas proteínas en particular. Por lo tanto, el mensaje que se tiene que quedar para llevarse a casa es simplemente pensar que los RNA mensajeros, como dije, contienen elementos de reguladores claves para el control de la expresión génica. Ya se había visto en eucariotas y ahora lo estamos viendo cada vez más a menudo en bacterias. No quiero dejar de perder la oportunidad de agradecer a la gente que realiza el trabajo, a los miembros del laboratorio, a tanto los actuales como los antiguos, a todos los colaboradores, porque sinceramente sin el apoyo de los distintos laboratorios, el trabajo que realizamos no sería posible, y por supuesto a todas las organizaciones que nos financian. Y por supuesto a ustedes por su atención. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Quedo abierto a cualquier pregunta. Sí, ahí empiezan las preguntas. Bueno, no, desde ya muchísimas gracias. Espera, quito la pantalla. Desde ya agradecido otra vez por haber aceptado participar en este ciclo de seminarios, tanto para el club de ARN como para SAMIGE. Así que vamos a habilitar las preguntas. Fernando Sonsini, ¿querés? ¿Empiezo yo? Dale. Prendo cámara por las dudas para que me vea Alejandro. Hola, encantado. Charla muy instructiva, la verdad. Tengo varias. Una es que, voy a empezar. Una es, vos mostraste esto de el efecto, las consecuencias de las... inhibir las UTR o dejarlo siempre en off, la producción de las cold shock protein. ¿Qué pasa si están siempre en on? O sea, ¿cómo afecta tanto digamos, el crecimiento en temperaturas no permisivas? O sea, en este caso sería altas temperaturas, como probaron algunas cuestiones con infección, invasión, con permanencia. No, esa es una buena pregunta. Una buena pregunta, no lo hemos probado. Espero, bueno, ese papel está en revisión ahora mismo, espero que no sea, que no
no nos lo pidan. No, la verdad que es una muy buena pregunta, no lo hemos intentado, o sea, porque buscamos realmente ver un fenotipo que explicase, digamos, la transición entre el ambiente y el huésped. Es probable, claro, habría que ver, hay un costo por la producción de esas proteínas a alta temperatura, esa sería un poco la pregunta, ¿verdad? O dentro del huésped. Sí, el problema que tenemos con eso es que no he contado toda la historia por problema de tiempo, lógicamente. No es fácil hacer los mutantes en non, porque tendremos que, no lo dije, pero CCPA, si recuerdan, CCPA regula su propia expresión. Quisimos probar eso mismo con B y C y ver si también se autorregulaba, evidentemente, ¿no? Pero no se autorregula. Lo que encontramos fue que A regula a B y C, las reprime. Entonces, claro, tendríamos que jugar tanto con un mutante en A, no podríamos quitarlo. Habría que ver cómo hacerlo. No es sencillo establecer el mutante. Habría que pensarlo como probablemente quitar la regulación completa de la 5' UTR. De hecho, lo hicimos para otra cosa. Sí, podríamos utilizarlo. Sí, se podría, pero no lo hemos hecho. Y dentro de eso mismo, vos mostraste que me pareció que la delta A producía más biofilm. Sí. Eso se puede interpretar porque eso querría decir que en vida libre Staphylo, digamos, tiene que estar regulando CCPA, porque en realidad en vida libre es donde uno piensa que, está bien que se sabe que produce biofilm también en infecciones crónicas, pero en vida libre debería estar sobreviviendo produciendo biofilm, ¿verdad? O sea, para mí sí, era un poco contraintuitivo. Exactamente, sí, de hecho a nosotros también nos pasó. La verdad que no hemos encontrado una condición en la cual veamos regulación diferencial de CCPA. Está siempre igual. Y de hecho es una pasada la cantidad de CCPA que hay. Entonces, digamos que pensamos que tiene que haber un determinado nivel de esa proteína para que no se estructuren los RNA. Es decir, para que haya una traducción normal de todos los RNA mensajeros en general. Digamos que es el 10% de la proteína total, es enorme la cantidad de CCPA, es muchísimo. Entonces, realmente es difícil imaginar que pueda estar regulado más allá de la cantidad que necesita. Entonces, no lo descarto, lógicamente, pero eso hace a por qué de alguna manera está regulando el biofilm de manera, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, si eso nos dice que realmente es necesario, sabemos exactamente cuál es el eje que toca. Sí, lo sabemos. Todo lo que pasa es que no hemos sido capaces de encontrar el sitio de unión para ese gen en particular. Es el regulador de transcripción sigma B. No es directo, entonces, sí, o sea, nos llama la atención también, pero no lo saben. Y hago la última porque dejo paso al resto de la gente. Dale. Uno más chiquitita. Los 3' UTR vos mostraste estas diferencias entre especies muy emparentadas. ¿Tenés factores que estén interaccionando con esos 3' UTR? ¿Hay algo que haga que sean necesarios diferencialmente en cada una de esas especies? Esa es una de las... muy buena pregunta también. Estamos detrás de ello. Es terriblemente complicado estudiar en otra especie en la que no controlamos. Quiero decir, dicho de otra manera, nosotros controlamos el Staphylococcus aureus, le hacemos todas las virguerías que venga a cuento, ¿no? Si queremos pasar a la epidermide, la cosa ya se complica. Entonces, claro, no es tan sencillo hacer mutantes en epidermidis. Nadie ha hecho que yo sepa en Simiae, en Capitis. Tendríamos que ponerlo. Y es una pregunta recurrente que nos hacen, porque claro, nosotros como hemos utilizado siempre Staphylococcus aureus como modelo, yo solo puedo decir que si le paso la de la otra especie, la función se pierde en Staphylococcus aureus. Claro. Pero no sé qué pasa al revés. Es decir, si yo muevo ahora lo de aureus a epidermis, y dicho de otra manera, ¿qué tipo de regulación o cómo, si yo deleciono la 3' UTR en epidermis o cualquiera de las otras especies, qué le va a pasar al gen en particular? No sé cuál es la regulación, es decir, lo que podemos hipotetizar es
claramente las secuencias son diferentes, claramente hay un bias en la evolución con respecto a la 3' que nos sorprendió terriblemente porque no esperábamos ese resultado. Y de hecho nosotros lo que estamos buscando lo utilizamos como se usa de manera general, es buscar la conservación para buscar, ¿no? Otros elementos reguladores, y nos encontramos con completamente todo lo contrario, que había un bias en esta que habla de la regulación fina en cada claro. especie específica. Sí, bueno. Yo simplemente le puedo hacer hay un ejemplo concreto que justamente coincide con IKR. Un grupo alemán encontró que justo por detrás del R mensajero de IKR, que regula el biofilm, hay un small RNA. Y ese sí regula en epidermides. Entonces, digamos que de alguna manera ese creo que es un ejemplo que nos apoya nuestros resultados en el sentido de que ese grupo en particular ha conseguido demostrar que esa región, que no pertenece específicamente a la IKR, pero sí que está por detrás, está regulando el mismo fenotipo. Entonces, digamos que eso de alguna manera nos está diciendo de que al final las bacterias están seleccionando mecanismos de regulación post-transcripcional particulares. Pero no podemos, no hemos hecho en otras especies como planteas. Nos encantaría. Muchísimas gracias. Muy linda presentación. Gracias. Bueno, Graciela, Graciela Bocacho, ¿querías hacer una pregunta? Estás mutada, ahí está. Sí, por favor, preguntas de outsider, ¿no? Del mundo del RNA. En la respuesta de estrés se expresan, digamos, se activan transcripcionalmente y traduccionalmente las Hitchcock proteins, ¿no es cierto? Cuya activación transcripcional está más o menos clara. La pregunta es, para la activación traduccional, ¿existe también algún fenómeno de thermo-switch en donde se permite la traducción gracias a cambios conformacionales en el 5' UTR de HCP70 o alguna otra? ¿Eso se especula, se sabe de algo? En la de Hitchcock, dices, en particular, si no recuerdo mal, son reguladas por termosensores. Claro, ¿hola? Exactamente. Donde estaríamos hablando de un cambio de temperatura. Perdón, ¿puedes repetir que se cortó? Fisiológica del... Se entrecortó un poco, Graciela. ¿Puedes volver a la última? A ver, ahora se me... Mal internet. Sí, estaba preguntando si se conoce la existencia de algún mecanismo molecular similar que facilite la traducción de Hitchcock proteins, HCP70 o alguna otra, justamente cuando hay temperatura más alta, ¿no? No la temperatura fisiológica del organismo infectado, no 37, sino un golpe térmico. Sí, lo hay. También se los conoce como termosensores, y en ese caso la estructura es un poco más cerrada para 37, necesita una temperatura mayor para que se abra el hairpin. Pero funciona parecido. Okay. No, o sea, hay que tener en cuenta que tampoco lo he contado porque no me da tiempo. En el caso de la cold shock, el ejemplo en la introducción que les cuento era del típico termosensor que se conoce como zipper, ¿no? Que es el mecanismo de apertura y cierre. Entonces, si la RBS está aquí, es cerrado, no hay traducción, abierto, traducción. En el caso que les presenté, en el caso de la cold shock, eso no ocurre sobre la RBS porque tiene que haber un cambio conformacional, ¿vale? Dependiente de la temperatura, porque lógicamente la temperatura es hacia abajo, para que haya activación. O sea, hay que tener en cuenta que si se busca activación de la traducción por una estructura que se abre, necesitamos una apertura, ¿no? En este caso tenemos una mayor expresión a baja temperatura, por lo tanto no funciona de manera lógica como zipper, sino como switch en este caso. ¿Vale? Y de hecho, bueno, eso sí lo demostramos. A ver, le puedo volver a compartir la pantalla a ver si lo tengo por ahí. En el caso, en el caso de CCPA en particular, para que entiendan, esta es la conformación que ocurre cuando está a baja temperatura, es decir, la RBS está activada y esta es la estructura que está secuestrando aquí arriba la anti-RBS, ¿no? ¿Me siguen? Si vemos esta estructura,
es la que realmente actúa como zipper. Porque para que se produzca la liberación de esta secuencia inhibidora contra la RBS, tiene que abrirse a alta temperatura. ¿Sí? Y eso sí lo probamos utilizando los molecular beacon. Si un molecular beacon es una estructura chivata, es simplemente que tiene a 5' un fluorocromo y a 3' un quencher. Si la estructura se forma, no hay fluorescencia. Si está desnaturalizada, existe fluorescencia, ¿vale? Entonces, lo que sí mostramos era que tanto B como C, esa estructura se abre a las temperaturas fisiológicas para liberar la anti-RBS. ¿Vale? Entonces, de la misma manera, en definitiva, la pregunta con respecto a cualquiera, sea heat shock, sea thermosensor o sea thermoswitch, al final lo determina la afinidad de la estructura para abrir o la RBS, o abrir el inhibidor, o abrir la anti-RBS, o lo que sea. Pero tiene que haber una determinada afinidad que dependa de esa temperatura. No sé si me he explicado. Y es el caso de los 5' UTRs de los mensajeros heat shock proteins, sí, donde hay estructuras exactamente. reguladas. Perfecto. Y una preguntita adicional de algo que no mencionaste. Para estos cambios de entorno, digamos, ¿no? En las fosas nasales, o en el medio ambiente, o digamos, en el organismo infectado, ¿hay también control traduccional por distinto uso de codones y por distinto repertorio de tRNAs? En mamíferos esto está tomando mucha fuerza, en plantas también, en levaduras. Me pregunto si en bacterias también hay distintas situaciones fisiológicas en donde se usan distintos repertorios, distintas colecciones de tRNAs para los mismos aminoácidos, ¿no? Me suena, no sé si en el contexto que planteas, es decir, del cambio de ambiente para utilizar el tRNA. Sé que hay en algún caso concreto el codón se utiliza de manera diferente, el tRNA, pero no sabría decirte en el caso concreto de cambiar de una situación a otra de ambiente, por ejemplo. No, si lo hay en bacterias, no se me escapa. Okay. Muchísimas gracias, Alejandro. La charla estuvo espectacular. Bueno, me alegro. Bien, bueno, Julia Petinari, miembro también de SAMIGE, de la comisión directiva. Hola. Pablo levantó la mano también. Sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, quería primero felicitarte, Alejandro, la verdad que me encantó tu charla, muy clara y muy diversa, porque abarcaste distintos aspectos, así que bueno, la verdad que me gustó muchísimo. Bueno, me alegro. Espero que no haya sido demasiado densa. No, para nada. Y unos dibujos preciosos. Gracias. No sé si los haces vos o si tenés a alguien que te los haga, pero bueno, preciosos. No, los hago yo. Bueno, felicitaciones entonces. Gracias. Y después tenía como dos aspectos que quería preguntarte. Uno que me pareció muy interesante, el análisis evolutivo que hiciste, donde viste la variabilidad en las 3' UTR. Y lo que me perdí un poquito es si hicieron también un análisis de los 5' UTR, hicieron la comparativa. Sí, lo hicimos, no lo dije, lo hicimos. Ahí un poco más complicado hacerla, porque como tiene el RBS, lógicamente claro. Hay un bias hacia la conservación de la RBS, pero teniendo en cuenta eso, las 5' UTR están más conservadas que las 3' UTR. Lo hicimos y no... Es bastante, yo te diría que no es al 100%, pero yo te diría que más del 50% de las 5' UTR están conservadas. Sigue habiendo un bias hacia las 3'. También es más complicado, hay que tener en cuenta, es más complicado porque las 5' UTR en bacterias son más cortas que las 3' UTR. Entonces, al final de cuentas, es difícil hacer el equilibrio, ¿no?, matemático en el sentido de sacar un número. Pero de manera general, aparte hay que tener en cuenta que también está la región promotora, ¿no? Entonces, de manera general, están bastante más conservadas que las 3' UTR. Bien. Y otra preguntita, ¿hicieron o sea, vos mostraste que en el caso de Staphylococcus, ¿no?, había una gran variación en comparación con los demás cepas, y se miraron, por ejemplo, en parásitos intracelulares o en otras bacterias, comparando algunas que tengan un estilo de vida más restringido o ciclos de vida complejos, por ejemplo? No, eso no lo hemos hecho. Estaría bueno hacerlo, la verdad. Lo que pasa es que, claro, habría que ver qué grupo de bacterias tendríamos que elegir para que tengan, claro, ¿no?, especies parecidas con la distancia filogenética suficiente para hacer esa comparativa.
Sí. Porque eso también hay que tenerlo en cuenta ¿no? Porque una cosa que no dije, lo di por evidente, pero en el caso de, o sea, si uno coge las 3' UTR, cualquiera de Staphylococcus, y compara todas las cepas que hay, está altísimamente conservado. O sea, no hay variaciones a nivel de nucleótido en las distintas cepas, ¿vale? Que eso está bien y es esperable, ¿no? Sí, sí. Ocurre cuando nos vamos moviendo a las especies hermanas. En el caso, por ejemplo, de Simiae, Argenteus es todavía más cerca, es muy, muy próximo. De hecho, al principio Argenteus se lo catalogó como Staphylococcus aureus, y luego lo movieron y le llamaron Argenteus porque no produce el pigmento. Y aún así, ahí hay claramente 3' UTR variables, ¿vale? Lo que planteas tú, estaría bueno hacerlo, la verdad. Y otro que tiene que ver también un poquito con ampliar el rango, ¿no? Porque me pareció que abría muchas perspectivas todo el trabajo que vos mencionaste. Y quería ver si habían analizado por ahí la variabilidad de proteínas de unión RNA y también la cantidad de factores de transcripción, ¿no? Porque como hay bacterias que se sabe que tienen una riqueza más, o una mayor abundancia de factores de transcripción y otras que tienen relativa poca cantidad, entonces sería interesante ver si hay una compensación o si no está relacionado, ¿no? Desde ese punto de vista no lo hemos hecho. Y de hecho no pusimos ningún sesgo con respecto a la hora de hacer la comparativa. Decimos, la verdad que está ahí también. Sería interesante verlo, no lo hemos hecho. Bueno, muchas gracias. Dejo a los demás hacer preguntas. Me gustó muchísimo también escucharte decir chivato en vez de reportero, me pareció. Es muy interesante. Es que no sabes si decirlo en inglés, que es un lío. Si lo dices en inglés, si lo dices... Yo usé el logo translator para entender esa parte. Bueno, muchas gracias. Pablo, merci. Gracias a ti. Hola a todos. Muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación. Estuvo muy bueno, realmente. Yo tenía una duda bastante específica con respecto a los termoswitches y los cambios conformacionales. Tú mostraste, claro, dos estructuras alternativas. Supongo que son predichas por software de predicción de estructuras, ¿verdad? Cuando tú corres el software de predicción de estructura, él te da las dos conformaciones. Supongo que sí. La otra pregunta es, ¿tú podés predecir de antemano que esas dos conformaciones van a estar dadas por el cambio de temperatura? A lo que voy es, si tú corres un software sobre un UTR, vos podés decir, acá posiblemente exista un termoswitch porque hay dos conformaciones con diferentes energías libres de formación de la estructura, etc. ¿Cómo uno puede encarar ese tema? No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende perfectamente. Sí, lo hemos hecho. De hecho, hay que jugar un rato con el software. No siempre te da, porque al final si conoces el Enfold, ponga lo que ponga, te da una estructura. No sé si lo has utilizado. Y de hecho yo era muy escéptico a la hora de utilizar el Enfold, hasta que uno de los chicos me trajo una comparativa y de ahí surgió la historia de IKR y ahí surgió todo de las 3'. Te estoy hablando de hace casi 10 años atrás. Y a partir de ahí lo empecé a tomar más seriamente. Porque lo que salía era lo que ocurría realmente luego en la biología. Entonces, dicho esto, hay que entenderlo cómo funciona, hay que jugar con las distintas versiones también, porque fíjate que la versión, a mí me gusta más la anterior que la última. ¿Es legal? Entonces... ¿Es legal eso? ¿Perdón? Julia, ¿puedes silenciar? Perdón. Entonces te decía, sí, lo puedes hacer. De hecho, hemos tratado de predecir en las distintas cold shock de distintas bacterias si existen estructuras alternativas, ¿no? Porque lo fácil es coger la 5' UTR y tratar de demostrar que lo que vimos en nuestra bacteria también ocurre. No lo he dicho, pero ese tipo de termoswitch ya ha sido demostrado este mismo año en Listeria, para las SPA de Listeria, y para las SPA de coli, ¿vale? Entonces ya digamos que teníamos una base para decir que eso es real. Por lo tanto, te crees la estructura, ¿vale? Pero como te decía, tiene que jugar un poco poniendo y quitando algunos nucleótidos, es decir, si tú estás viendo una determinada estructura,
y esperas que va a haber otra, le quitas uno del stem y le dejas ver si se forma otra, como para que te dé ciertas pistas hasta que consigues encontrar la alternativa, ¿vale? En el caso de, si no recuerdo mal, creo que era de C, automáticamente daba las dos estructuras, no hizo falta hacer ninguna cosa rara. En el caso de B, había que quitarle 3 o 4 nucleótidos para que diese la alternativa, ¿vale? Pero y sí eso, ahí está, y se de puede hecho, hacer. eso que planteas lo hemos puesto como última figura en el artículo que hemos mandado de esto, proponiendo la identificación, proponiendo el método de búsqueda de estructura alternativa para predecir la posibilidad de termoswitches en otras cold shock. Te tengo que decir que las hemos clonado a todas y no todas nos da el fenotipo in vivo, ¿vale? Claro, a pesar de que... ¿Vale? Pero claro, no sabemos por qué no nos da, porque claro, estamos clonando en Aureus, de Pterococo, de Bacillus, o sea, tendría que estar Arancha, que no me acuerdo cuál era la otra. Y cuando lo hicimos en vivo con el chivato del GFP, solo 2 respondían de las 6 o 7 que hicimos. Y eso es probablemente porque estamos metiendo, como dije anteriormente, el CCPA las regula de manera negativa. No sabemos si la CCPA nativa que tenemos en Aurea la puede estar inhibiendo o no y evitando. O sea, es un poco más complejo de la simple predicción. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, claro. Y el software mismo te da pista de cuál puede ser la estructura que esté a mayor y menor temperatura. Claro. Sí, más o menos. No tanto. O sea, tienes que pensar cómo lo estás buscando, es decir, porque nosotros ya partimos de la base de que conocíamos la expresión. Claro. Entonces, por lógica, la RBS a altas temperaturas tenía que estar inhibida, ¿vale? Entonces, así es como lo planteamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Había una versión, yo no sé si sigue estando online, pero que se podía modificar la temperatura. Sí, es la anterior. El anterior, sigue estando online, sí. Está bien, y la concentración de sales y demás. No me acuerdo si es 2.3, 2.6 o algo por el estilo, no me acuerdo. Bien. Muchas gracias. De nada. Eleonora. Gracias a ti. Eleonora. Sí, gracias. Buenísima la charla, la verdad que fue súper ilustrativa con todo este tipo de mecanismos que son muy, muy interesantes. Mi pregunta... refiere fundamentalmente al hecho de que vos mostrás, incluso en los experimentos con molecular beacons, que vos tenés como una temperatura así bien de transición, ¿cierto?, entre una estructura y la otra. En el contexto del hospedador, vos predecirías, ustedes están como proponiendo un modelo en el cual apenas hay un ingreso al hospedador, ya habría un switch en ese sentido, y no es blanco negro, manera... De esa manera, digamos, a 37 grados, supongamos en un hospedador mamífero o meotérmolo, en realidad eso estaría prendido o apagado todo el tiempo, como sea, ¿no? Independientemente del nicho particular, porque este tipo de bacterias van atravesando distintos compartimentos y tienen distintas necesidades, digamos, en cada uno de los compartimentos. ¿Cómo lo visualizan ese tema? O si eso depende también de la correlación, un poco, también lo dijeron, ¿no? La correlación con la presencia de proteínas que también permitan que esta regulación que coparticipen en la regulación y no sea solamente el thermoswitch, ¿no? Claro, ese es el problema. O sea, tengo que decir que tenemos todas las 3 proteínas marcadas en el cromosoma y hay expresión de B y de C, es decir, a 37 grados. Baja, pero la hay, entonces no es un off rotundo, ¿vale? Estamos en una escala de grises. Claro. No sé, en el caso concreto de Staphylococcus aureus, porque no hemos hecho los experimentos in vivo, es decir, en un modelo de ratón, no lo hemos hecho. Sí puedo decir que en el caso de Listeria, si se muta el termosensor, la bacteria es incapaz de infectar. Por lo tanto, la importancia de la apertura a 37 grados, ¿no? cuando Listeria infecta es evidente. Es decir, si no hay traducción de las proteínas de virulencia, pues no hay infección. Y normalmente lo curioso de estas cosas es que está siempre, primero digamos, hay como una amplificación de señal, porque en el caso de Listeria en particular, y no solo el Listeria, el Yersinia, si no recuerdo mal también,
Salmonella me parece que también, están por delante de reguladores de transcripción. En el caso de Listeria está por delante de PRFA, que es el principal regulador de transcripción de toda la cascada de virulencia, de los genes importantes. Claro. Entonces, digamos que es como que siento primero, empiezo a activar el regulador de transcripción y luego se va amplificando. Y al final de cuentas, la consecuencia final probablemente sea blanco-negro, ¿no? Pero no concretamente sobre la proteína que tiene el thermoswitch. Yo me lo imagino Claro. más o menos así. Lo tenés upstream de una cascada regulatoria que en definitiva se va Exactamente. amplificando y va Eso teniendo mismo. también sus propias Eso mismo, implicancias en cada nicho. Buenísimo, muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti. Bien, tenemos a Susana Checa, Rosario. Sí, ¿qué tal? Bien. Excelente, excelente la charla, la verdad, muy apasionante. Nos da una idea de que sabemos poco y nada todavía. Nada. Yo Nada. estoy frustrado. Le quería preguntar, por ahí no entendí bien, pero vos decías que las CSPs tienen un 70% de homología entre ellas, ¿no? Sí. Y por lo que yo vi, se unen todas a sitios ricos en US. Está bien. En vez de US, No, perdón. US Sí, será para no. la A Sí, solamente. Sí. Está bien. Y entre la B y la C, ¿notaron y pudieron identificar el sitio y tienen idea si hay solapamiento o qué tipo de estamos genes? en ello. No, estamos en ello. Hemos hecho el targetoma para las 3. Sí. Lamentablemente estamos teniendo un montón de problemas para tener resultados claros, concretos. Pero sí, estamos en ello. Estamos intentando identificar, responder a esa pregunta en concreto. Desde hace mucho tiempo. Hemos fracasado estrepitosamente hasta ahora. Lo que sí hemos hecho para responderla, digamos, de otra manera, eso está publicado también en este año, en el Mol Micro, lo que vimos es, tú puedes responder a esa pregunta cogiendo, perdón, se me ha escapado, eligiendo un fenotipo en particular. En este caso hicimos el de CCPA, porque tiene un fenotipo muy claro, que es si tú mutas CCPA, las bacterias son blancas, no son amarillas, como el aureus normal, y luego ahora tú sobreexpresas B o C, y ves si cumple la función de A. Más o menos quiere responder a tu pregunta, si realmente reconoce el mismo sitio de unión, ¿vale? Y eso lo hemos hecho y la respuesta es que no. Que no. Y entre B y C tampoco. Eso no, claro, no tenemos fenotipo. Ahora sí podemos hacerlo con respecto a la temperatura. No lo hicimos con B o C todavía. ¿Vale? Pero bueno, para llegar a responder esa pregunta tuvimos que hacer 1000 cosas, porque de hecho de ahí se origina el estudio de la regulación posttranscripcional, porque cuando el primer experimento que hicimos por lógica simple es seleccionar el gen y sobreexpresarlo con su propio RNA mensajero, ¿vale? Pero claro, nos dimos cuenta que no había manera de expresarlo al mismo nivel que A, porque claro, si no lo expresas al mismo nivel que A, no se puede responder a la pregunta, porque claro, tú dices, no complementa. No complementa porque no llega a los niveles de A. Entonces, tuvimos que hacer 1000 cosas para conseguir que B y C se expresasen al mismo nivel que A. Cuando lo conseguimos, vimos que no complementaban, ¿vale? Después de un par de años. No complementaban. Y teniendo esas herramientas, lo que hicimos fue ir a mutar a cada una de las diferencias, ¿no? Hasta que encontramos que la prolina 58 es la responsable de la especificidad de CCPA. ¿Vale? Si mueves la prolina 58 por el aspartico, creo que era de C a A, ¿vale? No es que está haciendo una mutación, simplemente estamos moviendo el aminoácido natural de C a A, no complementa. Si mueves la prolina a C, complementa C. ¿Vale? Es decir, que simplemente un solo aminoácido de los 66 que tiene la Scholl Shock es suficiente para establecer la especificidad funcional, a pesar de que son terriblemente parecidos. ¿Vale? Entonces, si tienen interés, está la historia publicada, pero claro, con todo esto te quiero decir que no podemos descartar que como es una cuestión de afinidad también y de estructuras, que al final de cuentas no haya una redundancia de target, ¿vale? No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, totalmente.
nosotros observamos cosas parecidas con reguladores transcripcionales también y reconocimiento de promotores, que por ahí un solo residuo cambiado en la proteína Claro, cambia el reconocimiento. Muy interesante, gracias. gracias. Bueno, si escuchan un ruido de fondo es que justo se estacionó un camión recolector de basura. Ale, yo tengo dos preguntas, veo que por ahora no hay ninguna más. Tengo dos preguntas cortitas. Una, vos presentaste a CSPA como la proteína que va al motivo de PolyU en la 5'UTR, y no me quedó claro a mí, pero no sé si es que yo no lo entendí o es que no está claro, si la proteína tiene la capacidad de abrir la estructura por sí sola, o si se une cotranscripcionalmente cuando ese segmento está libre, digamos. Buena pregunta. No lo sabemos. En teoría, creemos que se une, o sea, lo que se sabe es que las CSP se unen al single stranded, ¿vale? Bien. Y, por ejemplo, no te puedo responder con A, pero sí te lo puedo responder con B, por ejemplo, con B o C. Como sabemos que A regula B y C, si hacemos mutantes ahí, como teníamos toda la tracalada de mutantes que habíamos hecho para demostrar que eso realmente son los RNA thermoswitch, si tú aumentas la fuerza de unión de la double stranded, ¿vale? Por mutación cambias una GU por una GC y ya CSPA no funciona. Dicho de otra manera, es muy probable que no sea capaz de abrir la estructura, se tenga que unir single stranded. Esa es la teoría. Lo que pasa es que la literatura está bastante confusa y de hecho nosotros cuando escribimos los primeros papeles decíamos que era para el unfolding, y yo no lo tengo, hoy por hoy trato de evitar utilizar esas palabras. Claro, por eso era la pregunta. No lo tengo de todo claro. Eso ¿vale? Podría pensar que hay otro factor asociado para el unfolding. Otro factor asociado o no, simplemente a que como hay tal cantidad de esta proteína, simplemente a medida que se va transcribiendo, se va uniendo antes que claro, se pliegue. Sí, claro, no estamos poniendo la variable, en ninguno de los experimentos, lógicamente, estamos poniendo la variable de la transcripción con respecto a la regulación. Sí, ¿vale? sí. Pero hay que ponerlo. Sí, pero es terriblemente complicado. Claro. Pero muchas veces nos lo han preguntado. Nos ocurre bastante a menudo con el caso de IKR. ¿Qué pasa, no? Si transcripción, ¿no? Que la famosa frase, que ya estoy hasta aquí, de la traducción acoplada a la transcripción, ¿vale? Claro, uno que está en ese dogma se cree poco lo de la regulación a 3', ¿vale? No, es muy difícil convencer a una persona que está en ese dogma, porque te dice, si yo transcribo, ya la RBS la tengo aquí, y ¿cómo se me va a venir a pegar aquí? ¿No? Entonces, yo creo que esa tendencia está cambiando simplemente por el gran número de estructuras que se encuentran en 5', que ya te están bloqueando la entrada del ribosoma. Entonces, ya per se, eso te dice que al menos en algún grupo concreto de genes eso no ocurre. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creería, yo me lo imagino así, que a medida que se va transcribiendo, se estaría pegando, para que no se forme la estructura. Exacto. Bien, y la segunda es, en el trabajo de búsqueda de homología en especies relacionadas en la zona 3' UTR, solo lo hicieron, hicieron homología a nivel de secuencia, no tuvieron en cuenta estructura, o sea, conservación de estructura. No. ¿Crees que eso vale la pena hacerlo o es tan fuerte, digamos, a nivel de estructura primaria, digamos, que no vale la pena mirar también estructura secundaria, conservación de estructura secundaria? En un momento lo planteamos eso, pero es tal la diferencia que las secuencias son completamente diferentes en algunos casos. Entonces, puede ser que para algunos casos sí, y haya que verlo. Habría que pensar caso por caso. O sea, ortólogo por ortólogo, ¿vale? Bien. Porque si te explico, si te digo en el caso concreto de IKR, donde eso la secuencia downstream cambió simplemente porque hay una reorganización genómica, para cada gen en concreto, cada gen ortólogo, el terminador de transcripción, que es una estructura de un hairpin, es completamente diferente. Mira. Quiero decir, la secuencia. ¿vale? Sí, obviamente la estructura es la misma, quiero decir, el subhairpin. Sí. Pero la secuencia, ni siquiera se conserva la secuencia. Eso, digamos, que era una pauta que te dice claramente que se cambia completamente. Es decir, en ese caso en concreto, cuando se produce la reorganización genómica, ese RNA mensajero se rompió, ¿vale? Y va a parar, cuando ocurre la transcripción, esa transcripción parará cuando encuentre el siguiente terminador de transcripción.
Entonces ahí cuando esas quimeras se van generando. Lógicamente a nivel evolutivo eso ocurre a lo largo de miles de años y se selecciona por algún motivo particular. Entonces, buscar una estructura, yo daría caso por caso. Sí, no, pensaba en el caso del equivalente a los riboswitches, que tienen su conservación a nivel estructural también, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahí entras en un tema, en el caso, porque claro, los riboswitches normalmente están a 5'. Claro. Sí. Y de hecho, fíjate, ahí has dado la tecla. Todas las 3' UTR que salen conservadas, ¿vale? Es porque tienen un riboswitch. Ah. Pero espérate que eso es más complicado de lo que parece. No es porque la 3' UTR vaya a tener un riboswitch, es porque en la configuración cromosómica, ¿vale? El gen que está upstream del riboswitch que controla el gen downstream, espero haberme explicado, ¿vale? O sea, normalmente Sí, tú tienes... ¿Vale? A ver si tengo un boli por aquí. ¿Vale? Tenemos el gen, ¿no? Que tiene su riboswitch, ¿vale? Sí, y el gen de antes, ¿vale? Sí. El de adelante, digamos, Sí, ¿vale? Este controla el riboswitch, ¿vale? Sí. Upstream, ¿vale? Este no tiene terminador de transcripción, Bien. ¿vale? Y va a terminar en el terminador de transcripción del riboswitch. Seguro. Por lo tanto, cuando tú lo anotas, ¿vale? Esas son las que se conocen como terminación riboswitch dependiente. Es decir, cuando el riboswitch está en configuración off, el gen que está por upstream del riboswitch para en ese terminador. Sí. Y por lo tanto, la 3' UTR incluye el riboswitch. Sí. No se sabe nada de eso. Ese ejemplo lo describimos en Listeria, en el Nature, porque era curiosísimo, pero no hemos seguido estudiando ese caso en concreto. Por lo tanto, ¿no? Sí. En ese caso sí está conservado. ¿Ves? Dabas la tecla en un ejemplo concreto. Claro. Bien, a ver, acá hay una pregunta más. Silvina, ¿querés hacerla con micrófono? Silvina Spinelli. Muy bien. Hola, no sé si se me va a escuchar porque estoy con problemas. Se escucha. Bueno. En realidad es más pensando en cuestiones que tienen que ver con eucariotas más, pero si esas estructuras que están en el 3' UTR, si existe la posibilidad de que ante distintas condiciones fisiológicas haya terminaciones alternativas en esos 3' UTR, que no siempre se expresa el mismo transcripto. Nosotros, yo en eucariotas al menos, hay transcriptos complejos en los que lo veo, que la UTR tiene una extensión, pero en determinadas condiciones uno ve otra. En bacterias no. Transcriptos alternativos como tales, que yo sepa, no se ha descrito per se similar a los eucariotas, ¿vale? Pero sí, como te comenté en la introducción, se generan alternativos desde el punto de vista si la RNA polimerasa no reconoce el terminador de transcripción correspondiente. Por lo tanto, si tenemos en cuenta un RNA mensajero normal que tiene su terminador de transcripción downstream del coding sequence, pararía ahí, pero hay proteínas de mol-RNA que regulan el terminador de transcripción para que la RNA polimerasa no lo lea y haya un transcripto más largo. Eso para nosotros es un alternativo. Perdón. Ocurre. Y en el otro caso concreto se dan por corte por ribonucleasas, pero eso no sería, no sé, es más un procesamiento del RNA, no sé si lo considerarías como alternativo en ese caso. No sé decírtelo. O sea, no sé si tú consideras... Sí, la pregunta venía más a colación de cuál se podría ser la función regulatoria de la presencia de esos 3' UTR, en el sentido de que, bueno, o sea un sustrato de un espacio para corte, o sea un sustrato de lo que sea, para que en determinadas condiciones exista y entonces ese gen pueda ser regulado y en otras condiciones no, que tenga esa función. Entonces, vos lo cabe la posibilidad, sí, pero no tengo un ejemplo ahora que en nuestros ejemplos, si lo hay, no lo tenemos. No sería lo de ustedes. Ajá. No, pero no lo descarto, ¿eh? Yo ya no descarto nada. Bueno, hermosa la charla, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.
Por ahora se ha agotado. ¿Puedo ahora, si me Sí. dejas, Qué grande, Claudio, Fernando. me das permiso? Por supuesto, Fernando. ¿Se fijaron si no puede haber small peptides codificados en esos 3' UTR? Lo hay. ¿Y que tengan que ver con regulación? Lo hay. No, para la siguiente charla, estamos en ello. Bueno, buenísima. Proyecto Bueno, es el proyecto del Plan Nacional que me han concedido ahora mismo. Estamos identificando todos los small peptides en estafilococo. Lamentablemente nos hemos dado cuenta, nos hemos enterado estos días que va a salir un papel del grupo alemán donde ya los han caracterizado, ya los han identificado. O sea, están al caer. Están al caer. Tenemos que correr más rápido que ellos o hacer otra cosa, pero sí, tenemos 3' UTRs. Claro, lo que pasa es que dejan de llamarse 3' UTR. Es un poco difícil cambiar o sea, las 3' UTR a día de hoy es en base a los genomas anotados. ¿Vale? Sí. Entonces, la pregunta es perfecta, la respuesta es sí, y ya no son 3' UTR, pasan a transformarse en operones. Misistrónicos en este caso, lo que sea, ¿vale? Obviamente. Entonces, sí, de hecho tenemos una ahora mismo en microfluídica, que como Claudio le va a sonar el nombre, estamos una que está en 3', que tiene dos o tres dominios transmembrana, ya le hemos validado en membrana, se ve chulísimo, se ve muy, muy bien, y parece que va al septo, pero lo que pasa es que no sabemos. Esa cosa que era 3' UTR larga, se ha transformado en una que codifica una small protein con dominio transmembrana que no estaba anotado en el genoma. Hermoso, bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Graciela, ¿vos querías hacer un comentario para cerrar? Sí, un poco para cerrar la reunión, si la internet me lo permite. Nuevamente, gracias Alejandro por la charla, que como habrás visto, por la cantidad de preguntas y la complejidad de las preguntas despertó altísimo interés. Me alegro Gracias muchísimo. a Claudio por la iniciativa de traerte al club y a todo esa Samige por esto. Entonces, aprovechando que hay muchas caras nuevas, digamos, que no son del Club de RNA, brevemente les comento que este Club de RNA existe hace ya varios años, con financiación de RNA Society, recién nos acaban de confirmar que se renovó la financiación para el próximo periodo. El próximo periodo está co-coordinado con Ana Fernández Álvarez, de mi laboratorio, que tiene el video pagado, y Fede Ariedo, cuyo nombre también andaba por ahí. El periodo que estamos terminando fue Claudio Valverde, co-coordinador, y Pablo Manabela, del IAL. Y medio como que estamos ya terminando el año, porque en noviembre, diciembre tenemos el curso de biología celular del ARN, y esa sería la última actividad vinculada al club. Así que los invito a que miren la página web, que está muy buena, ha sido remodelada recientemente, donde se pueden ir actualizando de las cosas que van ocurriendo. Pero quitando el curso, digamos, las próximas actividades del Club de RNA se retomarían recién después del verano, ¿sí? Y tenemos planeado un workshop presencio virtual mixto, veremos, que es lo que la vida nos permite, para 2021. Así que bueno, nada más agradecer a todos la participación, y estamos en contacto. Bueno, Bárbaro. Eleonora, ¿vos querías comentar algo? No, muchísimas gracias también por la participación, Alejandro, por unir todos los esfuerzos de Samige y el Club del RNA. Y seguramente, bueno, tendremos varios microbiólogos que gracias a la charla de Alejandro descubren cosas en sus RNAs y nos uniremos al Club del RNA también. Los esperamos. Esto que vos comentabas al comienzo, ¿no?, de fusionar, es sumamente creativo. La cantidad de papers ya publicados que surgieron cuando dos laboratorios distintos que mucho no se conocían interactuaron en el Club de RNA no es menor, ¿sí? Entonces esto de combinar disciplinas es buenísimo. Sí, sí, es muy agradable, y también los invitamos a sumarse a Samige, por supuesto, página de Samige que ya mostró Claudio adecuadamente, aquellos microbiólogos que estén analizando RNAs, los invitamos a sumarse a Samige, y dentro de poquitito tenemos nuestro congreso, que estamos fusionados también esta vez con SAIB, un congreso virtual, así que bueno, los invitamos a todos para nuestras actividades. Muchas gracias.
Bueno, y yo otra vez, Alejandro, muchas gracias por engancharte, No, por favor. que fue hace unos cuantos meses. La verdad, un gusto volver a verte, aunque sea de esta forma. Esperemos que podamos volvernos a ver pronto. Ojalá. Gracias a todos los participantes y bueno, nos veremos en las próximas actividades. ¿Te quedas unos minutos, Ale? Sí, me quedo unos minutos. Bueno. Saludos a Javier, que lo veo por ahí.